Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. En esta ocasión un vídeo bastante especial, pues comenzamos con los preparativos para Samhain. Al fin en este mes de octubre llega la época de las brujas y damos comienzo con un vídeo algo diferente. He decidido dedicar este vídeo a contar una historia que considero de mucha importancia para cualquier practicante de la magia. Es una historia que tiene que ver con brujería, maldiciones y la España antigua, que a muchos les interesa. Hablaremos sobre aquelarres y hablaremos sobre muchos otros temas de mucho interés. Y si bien será una historia bastante ambientada en Halloween, son sucesos reales que como magos deberíamos de conocer, pues son de gran interés. Y antes de empezar, os haré una pequeña pregunta. ¿Creéis en las maldiciones? Porque os aseguro que la Iglesia Católica cree en ellas. ¿Queréis verlo conmigo? Vamos a empezar esta historia. El crepúsculo pintaba carmesí el cielo esa tarde, como todas las demás. El sol se ocultaba lentamente entre las cordilleras montañosas, cuando los campesinos pudieron avistar en las montañas y sentir, como en el monasterio de Veruela, los monjes estaban más alterados que nunca. Llevaban ya 2 días en algún tipo de extraño rito. Todo estaba bastante agitado, se notaba tensión en el ambiente. Los monjes no habían parado de rezar, cantar oraciones y de hacer una serie de ritos que la gente no comprendía. Algunos hablaban en latín, otros en una lengua extraña. La gente no era capaz de distinguir esta otra lengua, pero desde ya les adelanto que era arameo, una lengua muy antigua. La gente observó con misterio e intriga aquel monasterio a las faldas del monte, justo bajo el castillo de su señor. Aquel lugar estaba en silencio ya. La gente se refugió en sus casas y la noche lentamente cayó. La penumbra cubría las calles. La oscuridad se hizo presa de un lugar sin ninguna luz. Una España antigua, aún ajena a la electricidad, aún ajena a la luz artificial que hoy conocemos, donde solo se podía iluminar uno con fuego y llamas. Y entonces, en los montes, se dibujó un camino de luces, luces de antorcha, que descendían hacia las faldas de la montaña. Todas esas luces salían del monasterio de Veruela. Eran los monjes cistercienses que caminaban hacia abajo por la colina. Nadie sabía lo que hacían, aunque algunos aldeanos, desde las ventanas y con mucho misterio, podían ver estas luces. Un espectáculo casi espectral inundó aquella colina mientras cantos gregorianos comenzaron a sonar. Se escuchaban rezos, cantos gregorianos y los monjes, a la estampa de un tipo de santa compañía extraña, cargaban un objeto envuelto con un lienzo negro. No sabían lo que eran, pero sabían que algo importante estaba aconteciendo. No era un comportamiento normal en estos monjes, y sin embargo todos iban en oración. Algunos parecían estar en un estado de trance, pues venían de pasar una penitencia solemne que se habían autoimpuesto por el rito que esa noche se llevaría a cabo. Ayuno, oración, cánticos, frases en arameo y frases en latín se escuchaban bajar de la colina, mientras estos monjes llegaban a las faldas y dando el último vistazo de esa noche a un oscuro pueblo lleno de sombras, donde lo más parecido a luz que podrían ver serían los brillos de los ojos desde las ventanas, y la luna
llena, que aún salpicaba con algunos rayos de luz por encima de las montañas. Los monjes, en esa penumbra, solo protegidos por sus antorchas, algo de agua bendita y por algunos cánticos y rezos en latín, depositaron el extraño objeto a las faldas de la colina, para después caminar aún en esa oración solemne y desaparecer en la bruma, en la oscuridad, rumbo de nuevo hacia su monasterio. Lo que acababan de depositar en el suelo, justo frente a los aldeanos, justo frente a un pueblo que dormía y dormitaba en la penumbra y la oscuridad de aquellos montes, no era otra cosa que una cruz de madera de gran tamaño, cubierta con un lienzo negro. Y así los monjes cistercienses volvieron a su monasterio. El monasterio de Veruela aquella noche recibió cánticos, oraciones, y se escuchó sobre todo una que destacó del resto: el Salmo 108, el Salmo de la venganza de Dios, pues eso era justo lo que se haría aquella noche. Dios maldeciría a todo el pueblo aquella noche, y al estilo de una guerra santa y de una aniquilación como no se había visto desde los tiempos de Sodoma y Gomorra, un pueblo entero sería maldito. Con la primera campana del alba en el monasterio de Veruela, Trasmoz, hogar de brujas, demonios y hechiceros, quedó maldito por y para siempre hasta nuestros días. Aún en la iglesia de hoy en día, en pleno siglo XXI, cualquier sucesor o heredero de la sangre de Trasmoz o cualquiera que haya habitado en aquel lugar se considera excomulgado, maldito y marcado por una sangre que porta en sí la maldición de la Cruz Negra. Tras haber contado esta historia, muchos pensarían que esto es simplemente un relato de terror, una historia de brujas para ahora estos tiempos de Halloween y Samhain, algo que no tiene mayor importancia, ¿verdad, hermanos del caos? Pero ¿qué pasa si os recuerdo que estos son hechos reales? Y no es que lo diga yo, esto es un hecho histórico y que pueden buscar y verán que es real. De hecho, actualmente se considera excomulgado a cualquier persona que provenga de la sangre de Trasmoz. Ningún cura puede tener la sangre de estas pobres almas que esa noche quedaron malditas por la única e inequívoca maldición de la Cruz Negra, la única maldición relatada en los textos antiguos de la Iglesia, la última barrera contra el demonio y sus súbditos. Hoy vamos a hablar sobre las historias, misterios y ritos que envuelven a Trasmoz, su relación con los aquelarres y el sabbat, su relación con la magia negra y la hechicería, pero también sobre cómo la Iglesia maldijo a un pueblo entero en aquella noche usando este extraño ritual que les acabo de relatar. Pero vamos un poquito atrás en el tiempo y vamos a empezar por el principio. Trasmoz se ubica entre las montañas al norte de España, muy cerca de Navarra y el País Vasco. Es un pueblo muy antiguo y, curiosamente, es probablemente el pueblo más próspero o uno de los más prósperos de toda España, hasta tal punto de que en la época tenía 10.000 habitantes, que ya de por sí sobrepasaba mucho la cantidad de habitantes que tenían otros pueblos. Era un lugar prosperísimo. Al estar ubicado entre las montañas, en una zona segura, donde no podían haber ataques fácilmente, pero además tenía otra ventaja más que les hacía tener esa prosperidad. Aparte del ganado, que allí realmente era fácil de criar, tenían muchas minas de las que se sustraía la plata, y eso llenaba al pueblo de prosperidad y riqueza. De hecho, el señor del castillo tenía bastante buena relación con los reyes de España. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es muy interesante cómo este pueblo pasó de ser el pueblo más próspero a estar actualmente maldito
y solo tener 20 habitantes. De hecho, es un pueblo que el único momento del año en el que se llena es por estas fechas, ya que se hace una serie de celebraciones. Actualmente es una zona prácticamente turística. Y sí, realmente es un pueblo hermoso, pero es un pueblo tan maldito que ya ni el ganado puede crecer prósperamente allí. Pero no nos volvamos de nuevo a esta época, sigamos allí atrás, en el tiempo, en esa España mágica y antigua. Verán, Trasmoz es un pueblo bastante interesante, porque en su día albergó a gente de todo el mundo, franceses, ingleses, incluso venían gente de Arabia y otros lugares que huían de sus pueblos originarios y llegaron a este lugar que se dice era tierra de brujas. Cuando se formó Trasmoz en su día, ya de por sí era un conglomerado de muchas religiones, muchas culturas, un montón de gente de distintos lugares y como podemos esperar, algo bastante raro para sus tiempos era que casi nadie era cristiano. Pero aquí no termina la cosa, porque cuando la gente empezó a habitar el lugar, empezaron a practicar ritos y religiones que se fueron interconectando entre sí. Y, poco a poco, según se dice y según cuenta la leyenda, se encaminaron hacia el camino de la brujería. Hasta el punto que, en el siglo XVI, todos los habitantes de Trasmoz, o al menos eso cuenta la leyenda, eran hechiceros y brujas. Era una tierra de gente que practicaba la hechicería, que hacía ritos con el demonio y que todos los sábados, en lugar de ir a la iglesia, se encaminaba al monte. Cuando la última campanada de la iglesia sonaba, se alzaban hacia el sabbat. Y aquí fue cuando la Iglesia Católica decidió meter las manos, probablemente en un sitio donde nunca debió meterlas, pues trataron de tomar control de Trasmoz. De por sí hay que decir que Trasmoz ya era un pueblo que tenía bastante historia, incluso desde antes de la llegada de estos monjes cistercienses que llegaron para comulgar al pueblo. De hecho, se dice que su castillo surgió por todos los demonios del infierno juntos construyendo un edificio erigido para el mal. Cuenta la leyenda que un poderoso hechicero que habitaba aquellas tierras decidió volverse el señor de todos los hechiceros y subiendo al monte, en cuyas faldas se encontraba en aquellos tiempos el monasterio de Veruela, se alzó y convocó durante toda una noche a todos los espíritus infernales, todos los demonios del infierno, surgieron ante él y según cuenta la leyenda, les pidió crear un castillo que gobernase todo el lugar, un castillo que dominase el pueblo de Trasmoz, que le diese poder sobre todos sus habitantes, pero sobre todo, un castillo que diese control a los demonios sobre esta zona de brujas, puesto que el pacto con el que el demonio se cobró esta deuda no fue el alma de aquel hechicero, sino quedándose con el reinado y soberanía espiritual de toda aquella zona. ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. El pacto que aquel hombre, según cuenta la leyenda, hizo con aquellos demonios para que ese castillo surgiese de la nada fue que, desde entonces, toda tierra sobre la que aquel castillo reinase sería considerada tierra de brujas, hechiceros y gente, siervos del demonio. Es decir, que todo el pueblo de Trasmoz, incluso desde antes de la llegada de los monjes cistercienses, ya estaba maldito. Era un pueblo marcado por el demonio. Tenían la marca de todos los espíritus del infierno. En cada páramo, en cada paraje, los demonios y las brujas gobernaban. Aquellas montañas estaban llenas de hechizos, de espectros, de demonios y de hechicería. Y por eso
era el lugar perfecto para estas prácticas de brujería. Pero volviendo adelante en el tiempo, y ya en la época de estos monjes cistercienses, estos trataron de llegar aquí y implantar la doctrina de la Iglesia, cosa que no salió muy bien. Para empezar, los aldeanos se negaban a pagar el diezmo que la Iglesia exigía. Además, se negaban a asistir a los ritos eclesiásticos. Y pronto los monjes se dieron cuenta de que la gente no quería practicar la religión cristiana, se negaban con aversión a seguir las creencias de la Iglesia. Pero aquí no acabó la cosa. El señor de Trasmoz fue un poco más lejos. Y el amo, que en esos tiempos gobernaba el gran castillo, que se decía erigido por los demonios, intentó expulsar a los monjes cistercienses y les avisó que no tratasen de meter sus asuntos de la Iglesia en su pueblo. Así que prácticamente el pueblo entero acababa de entrar en una guerra contra la Iglesia, una guerra santa que está claro que no les salió muy bien. Lo primero que hizo la Iglesia ante tales actos de rebeldía contra el Señor fue descomulgar al pueblo entero. Y efectivamente así se hizo. Realmente el Papa comprendió el que si un pueblo no quería practicar la religión cristiana y se negaban con tal adversión, realmente merecía ser excomulgado. De hecho, no tenía sentido considerar comulgado a un pueblo de gente que rezaba y rendía culto todos los sábados al demonio, encaminándose al sabbat en la noche, con la última campanada de la iglesia. Desde aquel día, que hubiese nacido en Trasmoz, era considerada excomulgada de la Santa Iglesia Católica. Hasta este punto, la gente de Trasmoz ya tenían la maldición que, según se cuenta y según las leyendas, estaba sobre la zona, dado que todos debían ser siervos del demonio y estaban marcados por habitar un lugar maldito por aquel castillo que se alzaba sobre la colina. Pero es que los monjes que en sus faldas habitaban en aquel monasterio ya les habían excomulgado. De hecho, curiosamente, eso solo fomentó la brujería en el lugar. El pueblo entero había sido excomulgado, la zona estaba excomulgada, era una zona donde ya no existía la religión cristiana prácticamente, a excepción de aquellos monjes cistercienses que mantenían su soberanía a las faldas de la montaña, pero que realmente no podían ejercer ningún poder sobre aquella población. Su señor estaba en muy buenas cuentas con el rey, y los aldeanos se negaban a seguir una religión que no profesaban. Y estaba claro que ahora que habían sido excomulgados, esto solo empeoraría. Lo que parecía que iba a ser un arma contra aquella aborágene de gente haciendo ritos deleznables, desde la matanza de primogénitos hasta de ganado, y muchas otras cosas más para hacer ofrendas a los demonios. Ahora se había vuelto peor. Llegaba gente de todo el mundo a convertirse en habitantes de Trasmoz, pues era el pueblo perfecto para la brujería, y cualquier persona que quisiese asistir al sabbat solo tenía que hacer una pequeña ofrenda a los brujos hechiceros que allí gobernaban los ritos. Y curiosamente, la ofrenda que se pedía no era algo muy complicado. Lo único que se requería para poder entrar al sabbat era hacer una ofrenda de un sapo. Los sapos son muy importantes para trabajar el satanismo. En aquellos tiempos se decía que los sapos eran instrumentos creados por el mal. Literalmente se decían que eran como unos instrumentos creados por el demonio para poder dar poder e influjo de la magia oscura sobre las personas, para ungir el cuerpo con sus vómitos y de esta forma poder entrar en un estado que te permitiese conectar con los de allí abajo. Llevar un sapo era la única ofrenda que se tenía que hacer a estos brujos para poder entrar al sabbat. Muchísima gente venía de todo el mundo a vivir en Trasmoz. El pueblo era próspero, lleno de ganado, con minas de plata y ahora con muchos adeptos que iban allí a vivir solo por unirse a los aquelarres que el sábado, con la última campanada del monasterio,
comenzaban en la noche entre las ánimas y los susurros de demonios que danzaban en una tierra maldita desde hacía decenas de años. Pero todo esto se terminaría pronto. La abundancia que un día Trasmoz tuvo fue mermada por la iglesia tras ese ritual. ¿Qué es el ritual de la Cruz Negra?, os preguntaréis. Es literalmente la última barrera de la iglesia contra el mal. Muchos piensan que las guerras santas solo se han erigido a base de templarios golpeando con espadas y asesinando a gente, que todas se forjaron con sangre. Es que no todas las guerras santas se han ganado por medio de la espada. Y en ocasiones, y aunque parezca mentira, se tuvo que llevar a cabo ritos que en verdad eran auténticas maldiciones. Pues efectivamente, la religión cristiana, a diferencia de muchas otras, tiene un rito con el que puede maldecir a gente. Y no solo maldecir a gente, en este caso, maldijeron una zona y un pueblo entero. La sangre de cada habitante de Trasmoz estaría maldita. Todos sus herederos, todos sus sucesores, hasta día de hoy, están excomulgados y malditos, marcados por la maldición de ese lugar. Una maldición en la que se pide a Dios que destruya a aquellos que llevan la marca de esta maldición. Vayamos nuevamente al ritual. Llevaban ya 2 días los monjes cistercienses preparando este. El ritual consistía en tomar una serie de protecciones, cruces de madera, agua bendita, cánticos, rezos y fragmentos de la Biblia y de algunos textos antiguos en latín y en arameo. Pero no solo eso. Para realizar el ritual de la Cruz Negra era necesario la aprobación del mismísimo Papa. Y efectivamente, un par de días antes, había llegado una carta al monasterio de Veruela, una carta que el señor del monasterio, el hermano mayor, había tomado con bastante cautela, pues el contenido era de una importancia tremenda. Era una carta en la que el Papa daba su consentimiento para maldecir y destruir al pueblo entero, autorizando esta maldición. Y cuando aquel pobre diablo huyó del pueblo tras haber dado la carta, sabiendo que pronto algo terrible ocurriría en aquellas tierras, los monjes tuvieron una gran reunión y empezaron los preparativos para esta maldición. Agua bendita, cruces de madera, las oraciones en latín y arameo, los cánticos gregorianos, todos se unían para proteger a los monjes de todos aquellos seres del inframundo que tratarían de poner sus trabas. El altar tenía que ser forrado con un lienzo negro, y otro lienzo negro se envolvería a una cruz de madera de gran tamaño que sería depositado frente al pueblo de Trasmoz. Y así bajaron a las faldas de esta colina maldita, coronada con aquel castillo demoníaco en su cima, y observaron en la penumbra aquel pueblo lleno de ojos abyectos de gente que había visto en los montes a espectros y demonios durante miles de años y que ahora observaban con odio y repulsión a estos monjes cistercienses que estaban haciendo estas figuras que casi recordaban a una santa compañía mientras dejaban aquel objeto para luego subir de nuevo a su monasterio y entrar en una clausura que duraría toda una noche. El silencio de la noche fue quebrado hasta el amanecer por un salmo y varias oraciones, pero ese salmo se repetiría constantemente. Y ese salmo era el Salmo 108. Y es el principal salmo que hace posible esta maldición. Es el salmo de la venganza de Dios. Es el salmo y la oración con la que se pide a Dios para que destruya al enemigo, para que maldiga a aquellos que no han de estar al amparo de la luz divina. Y de esta forma
y tras esos rezos y súplicas al Altísimo, a la primera campanada del alba, Trasmoz quedó maldito. El ganado comenzó a adelgazar y a perder salud. La gente enfermaba. El lugar cada vez era menos próspero. Cada vez había menos riqueza y poco a poco se fue quedando abandonado. El castillo tuvo varios problemas y por alguna extraña razón pronto se fue derruyendo él solo, se fue cayendo a pedazos y no se sabe cómo, pero de su gran poder y grandeza ahora solo queda una ruina que corona una montaña abandonada en el silencio de una zona maldita donde solo 20 habitantes quedan allí. Un pueblo que en su día fue el más próspero de España, que tenía 10.000 habitantes y que era el pueblo más próspero del lugar, ahora solo tiene entre 20 y 30 habitantes y es un pueblo considerado abandonado y maldito. Hasta ese punto llega la maldición de la Cruz Negra. Con esto ya os he explicado las razones por las que esta maldición se llevó a cabo. Os he contado un poco de cómo funciona la maldición, lo poco que se sabe, puesto que hay muy pocos precedentes y no ha habido muchas ocasiones en las que la Iglesia haya hecho esto. Pero básicamente consiste en la solicitud expresa al Papa para realizarlo, cubrir un altar de una iglesia con un lienzo negro, envolver una cruz de madera de gran tamaño con un lienzo negro también, depositarla frente al pueblo. Con varias oraciones se van protegiendo y empiezan a recitar en un lugar seguro el Salmo 108, pidiendo durante toda una noche y hasta el amanecer del día siguiente y la primera campanada de la iglesia que Dios maldiga el pueblo. Pero bueno, ya podemos entender con esto mejor qué es Trasmoz. Les he contado su historia. Como bien digo, es un pueblo que, bueno, su propio nombre lo indica. Trasmoz significa tras las montañas y es un pueblo que se encuentra rodeado de una gran cordillera montañosa. Está al norte de España y es un pueblo donde mucha gente de distintas regiones se juntó, creando aquelarres, creando una zona de brujería bajo el gobierno de un soberano que se dice practicaba la hechicería, la brujería, pero también que se dice que llevó a cabo varios delitos. De hecho, decir que tras la maldición de la Cruz Negra empezaron a tomarse cartas en el asunto con respecto a estos delitos y hasta el propio señor del castillo, que un día trató de echar a los monjes cistercienses, ahora estaba a merced de las autoridades. Curioso, ¿no lo cree? Y esas son bastante interesantes porque no dejan de ser historias reales de cosas que pasaron realmente. Pueden tener parte de leyenda, pero estamos aprendiendo bastante. Hemos aprendido sobre una maldición real que probablemente muchos no esperarían. Hemos aprendido sobre el pueblo más embrujado y más relacionado con los aquelarres que ha tenido jamás España. Trasmoz, junto con Zugarramurdi, son los pueblos más relacionados a la hechicería de toda España. Prácticamente es como la villa de Salem en América, solo que aquí tenemos Trasmoz, la aldea de las brujas, y recuperar esta historia de la España antigua me parece muy interesante. Quiero hablar de muchas de estas que están relacionadas con el esoterismo y que nos transmiten enseñanzas y conocimientos durante estas próximas semanas de Halloween. Pero demos un vistazo más a algunas historias bastante interesantes. Una de ellas tiene que ver con una de las últimas habitantes del pueblo. Tras la maldición que se llevó a cabo en el siglo XVI, poco a poco y paulatinamente el pueblo fue quedando abandonado y en el siglo XVII, XVIII y XIX fue perdiendo su esplendor. Pero allá por el siglo XIX, cuando el pueblo ya casi estaba deshabitado y en el punto en el que está ahora, habitó allí un grupo
de brujas bastante conocidos y que se dice que eran las más perversas de todas. Y una de ellas, cuyo nombre pasaría a la historia, era conocida como la tía Casca. La tía Casca era una bruja que, de hecho, según la historia, se dice que era tan malvada, tan terrible, que no solo no la querían en el cielo, sino que tampoco en los infiernos. Ni siquiera el mismo demonio se quiso llevar a la tía Casca consigo. Con esto ya nos hacemos una idea de la clase de persona que era esta mujer. Pero por si eso fuese poco, la gente la odiaba tanto que un día decidió deshacerse de ella. ¿Cómo lo hicieron, os preguntaréis? Bueno, en la antigüedad había muchas formas de deshacerse de una bruja, pero una de las más habituales era arrojarla por un barranco. Y ese fue el final de la tía Casca. De hecho, el barranco por el que fue arrojada recibe el nombre de la Barranca de la tía Casca, y es llamado así porque se dice que un día un grupo de hombres la vio pasear por aquel camino en mitad de aquellos montes malditos y llenos de demonios que ya os he contado, y que recordemos que aún siguen malditos, pues aunque el castillo esté derruido, los demonios siguen coronando la zona, siguen habitándola, sigue siendo un lugar maldito, y ahora más que nunca. La tía Casca paseaba por esos bosques y un día se topó con un grupo de estas personas. La golpearon, la agredieron, la noquearon y la arrojaron por la barranca, donde se dio varios golpes tras dar varias vueltas de campana, y en el último golpe se mató. Una de las muertes más horribles. Varias fracturas rompieron varios de sus huesos, y tras esa muerte horrible se dio fin a una de las brujas más malvadas de toda España. Al menos eso cuenta la leyenda. Lo que sí se sabe que es un hecho es que esta mujer existió de verdad. Vivió allí, en Trasmoz, y nunca se fue de allí. De hecho, a diferencia de otros brujos que viajaron hacia Zugarramurdi, que después os hablaremos de ello, esta mujer se quedó toda su vida en Trasmoz, y como habitante de Trasmoz sufrió la maldición, hasta tal punto de que fue asesinada por sus propios vecinos, golpeada, dañada, agredida y arrojada, todavía viva, por un barranco, la Barranca de la tía Casca. ¿Y por qué recibe este nombre, os preguntaréis? Pues no es solo porque fue arrojada por aquel lugar, sino porque cuenta la leyenda que si caminas por aquellos montes, una noche, en la oscuridad, te toparás con la tía Casca. Verás a una mujer, vestida de negro, con ropas antiguas, caminando por aquel lugar. Sus cabellos enmarañados, grises, casi blancos. La bruja se acercará y cuando menos te lo esperes, te gritará, te agredirá, te atacará. Recuerda que aunque ahora sea un espíritu, no ha perdido su maldad y sigue siendo una poderosa bruja que no dudará en dañar a todo el que pase por el lecho de su muerte. Así que siguió haciendo sus fechorías. Recordemos que el demonio no se la quiso llevar consigo al infierno, así que aún vaga por la tierra su espíritu. Y en las noches, sobre todo aquellas de Samhain, como las de ahora, aún se pueden ver en los caminos a la tía Casca, lista y dispuesta para castigar a todo el que cruza el camino, en venganza, tal vez por aquellos que un día la asesinaron. Y vamos a ir con la matanza de los primogénitos. ¿Y a qué me refiero con la matanza de los primogénitos? Os preguntaréis. Pues bien, cuenta la leyenda que en este lugar se realizaron bastantes actos de sacrificio, no solo de animales, sino también de niños. Y algo muy curioso es que se dice que no siempre eran actos de asesinato hacia niños de aldeas cercanas y de pueblos a su alrededor. Se dice que en este lugar, en Trasmoz,
se asesinaban a los niños que nacían en el seno de sus brujas. Y os preguntaréis por qué hacían esto. Y esto es muy interesante porque nos hace irnos a una creencia esotérica que os quiero narrar. Según se dice, cuando una bruja o un brujo procreaba a un primogénito, éste recibía los poderes del padre o de la madre o de ambos. Eso quiere decir que si dos magos se unían, nacería un hijo con los dones, los desarrollase o no, y los sacase a la luz o no, tenía en su sangre los dones de sus padres. Lo que quiere decir que la gente de Trasmoz, dado que casi todos eran hechiceros, por no decir todos, tenían una capacidad mágica superior a la media, al menos eso se piensa. Eran gente muy preparada para la magia negra, puesto que todos habían nacido de padres y de madres brujos y brujas, gente que además portaba la maldición de aquel lugar, había sido marcado por el demonio. Mente preparada para la magia negra y la brujería, habían nacido por y para practicar las artes oscuras. Y aquí viene la parte interesante. ¿Sabéis qué pasa cuando una persona que practica la hechicería o que tiene una serie de dones tiene 2 hijos o más? Según se dice, cuando tienen más hijos, sus dones, sus poderes se reparten entre estos. Esto quiere decir que si un mago o un hechicero con una serie de dones tiene 2 hijos, sus dones se repartirán, siendo sus 2 hijos más débiles que él, puesto que su poder y sus dones se repartirán entre ambos hijos, teniendo estos solo la mitad de poderes que el padre. Lo que quiere decir esto es que los magos más poderosos nacen en senos de familia donde solo haya un hijo, pues ese hijo hereda los poderes del padre y de la madre, sus dones espirituales, su poder, su magia, queda en un solo primogénito y en una aldea como Trasmoz. Esto era muy habitual. Las siguientes generaciones cada vez tenían mayores dones y estaban más preparadas. Pero había un problema en todo esto, que los primogénitos, cuando nacían 2, se iban debilitando. Al menos eso se creía. Esa era la creencia antigua. Y es una cosa que ha pasado tradicionalmente de generación en generación. Y aunque a día de hoy no matamos a nuestros niños por ello, se sigue creyendo que cuando nacen 2 hijos, los poderes de los padres son legados y divididos entre ambos. Pero aquí no termina la cosa. Siempre se ha dicho que las mujeres, las brujas, son más aptas para los actos de magia negra. Al menos eso siempre se ha contado. Y esto se relaciona con lo anterior, porque según se dice, todo aquel varón nacido en el seno de una familia en la cual naciese otra hija sería asesinado. Eso quiere decir que se intentaba siempre dejar a las mujeres y asesinar a los niños, varones, que nacieran, de forma que el censo de mujeres en Trasmoz era mucho mayor a lo habitual, debido a que interesaba más que hubiese mujeres, para que fuesen más aptas para la brujería. Pero no nos equivoquemos, que en Trasmoz también había brujos y hombres, y no todos los chicos varones eran asesinados. Pero sí es cierto que si en una familia ya tenían una hija, probablemente preferirían apostar porque su hija fuese más poderosa y una bruja más preparada, para que en el Sabbat tuviese un cargo más alto. Por ende, y siguiendo las antiguas tradiciones, los hijos varones eran asesinados y sacrificados en el Sabbat, en ofrenda al demonio. Todo para que las hijas pudiesen mantener su poder. Y de este modo, los primogénitos varones de las familias de Trasmoz eran asesinados. Así que no estamos hablando de gente corriente,
eran gente que era tan arraigada a estas creencias satanistas que, según se dice, y ojo, que puede ser que esto sea falso, pero según se dice y según varios testimonios, llegaron a asesinar a sus propios hijos. Contaremos más historias como esta, historias reales y muy interesantes que nos transmiten enseñanzas y conocimientos sobre cómo eran antiguamente los ritos y el esoterismo. Pero eso lo dejo para otro video de estas próximas semanas de Halloween, pues desde ya os adelanto que hice una votación y muchos me pedisteis que hiciese una maratón de vídeos de Halloween, y este es el primero de ellos. Espero que os haya gustado, suscribiros al canal para no perderos esta maratón y dar a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y hasta la siguiente. Y caminen con cuidado cuando pasen por al lado de la barranca de la tía Casca.